Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Supongo que se me oye bien, ¿no? Con la mascarilla y tal, tengo la sensación de que se apaga, pero imagino que se oye. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí esta tarde, por venir. La verdad es que, no sé, tal como están las cosas, tan complicadas, es de agradecer muchísimo el que, bueno, pues queráis acompañarnos y acoger el trabajo de Jordi esta tarde. Es, bueno, muy de agradecer, de verdad. También agradecemos a la librería Rafael Alberti pues su acogida siempre cálida y el cariño con que tratan a Jordi. Y yo por mi parte agradecer muchísimo a Jordi el que me haya invitado a, bueno, no sé, oficiar de alguna manera esta presentación. Eh, bueno, lo que vamos a hacer aquí, sobre todo, es escuchar a Jordi. Vamos a hacer una pequeña conversación. Lo que nos interesa es lo que él nos pueda decir de su trabajo. Un trabajo, por lo demás, del que puedes tirar de 1000 hilos. Es inagotable, se puede sacar de él tantos asuntos y tantos temas que lo frustrante es no poder entrar en cada uno de ellos, a escarbar y ver las cosas que ahí se desarrollan. Pero bueno, yo voy a daros un par de pinceladas, más que nada para entrar en calor un poquito, y ya enseguida abrimos la conversación con Jordi. De este libro se presenta, bueno, todo esto será tuyo. Este libro se presenta como continuación de Perros en la playa, que hace ya más de una década, ¿no? 12 años, sí. Y aquí aparece, bueno, como una especie de continuación de Perros en la playa, solo que no aparece poesía, no aparecen estrictamente poemas. Aún así, yo diría que este libro está totalmente atravesado por la poesía. Todo esto será tuyo. Es, bueno, yo creo que fundacionalmente poético, tanto en las alusiones, las citas, las reflexiones, las experiencias que se cuentan, como incluso los momentos de mirada poética, de escritura, yo diría que de carácter poético. Así que es un libro sin poemas, pero creo que profundamente poético. Es también un libro de mezclas, ¿no? Es un libro híbrido, un mestizaje de discursos, de formas de decir. Cuenta sueños, cuenta experiencias biográficas, cuenta anécdotas, hay aforismos, hay reflexiones. Es una gran exposición. Y ahí, si me permitís jugar un poco con la palabra, yo diría que es un libro donde Jordi, más que exponer, se expone. Se expone no tanto en el sentido, evidentemente, de lucimiento, no, se expone en cuanto al riesgo. Me parece que es un libro en ese sentido arriesgado. Ahí hay un exponerse con lo que nos va dando un poco lo que la vida, el cuerpo hace con las palabras y lo que las palabras van haciendo con la vida. Y creo que eso que consigue con esta voz, esta construcción del yo, se hace precisamente por la presencia de la poesía, ¿no? Por la presencia de esto que atraviesa y que es pura poesía. Es una voz, un yo, donde creo que lo que se pone por delante no es el yo biográfico, por más que se cuenten experiencias personales, no es el yo biográfico, pero sí es el yo público. Y es ahí donde creo que se realiza ese riesgo, esa exposición, ¿no? Y eso me parece fundamental en este libro, a mí por lo menos, ¿no? Me ha abierto mucho su lectura, pensar de esta manera. Además, también bueno, esta exposición, este riesgo, le autoriza a Jordi, de alguna manera, legitima
a que haya momentos de una opinión con cierta dureza, de cierto rigor, ¿no? Hacia el mundo literario, el mundo de los críticos, ¿no? Y eso, bueno, pues está ahí. Y bueno, la otra cosa que me ha llamado así, ya digo, para calentar, me ha llamado la atención es el tiempo de este libro, el tiempo o el tempo. Cabría esperar de un libro donde se producen recuerdos, evocaciones, se reflexiona sobre momentos anteriores. Cabría esperar un tiempo lento, un tiempo quizás de nostalgia, pero yo diría que en este libro lo que hay es un tiempo ad hoc, en el sentido que lo diría Junger, ¿no? Un tiempo para cada cosa, un tiempo para cada fenómeno, para cada cosa que se va contando, para cada momento. Y creo que eso es lo que hace que la lectura sea tan envolvente. Todos los que hemos leído el libro creo que coincidimos en que es una lectura muy, muy envolvente, que cuando interrumpes esa lectura estás deseando volver a ella y retomarla otra vez. Así que, bueno, yo hasta aquí mis observaciones primeras. Voy a abrir ya la conversación con Jordi. Y bueno, ni que decir tiene que en la conversación podéis entrar cuando queráis haciendo preguntas o comentarios, y eso pues sin duda creo que lo hará más rico. Así que el tiempo que tengamos, que creo que no es mucho, pero estáis por supuesto invitadísimos a entrar aquí y participar. Bueno, mira, lo que te quería decir de primera. a ver por dónde empezamos. Pues sí, a mí me interesa mucho y me consta que a ti te interesa. He estado diciendo, bueno, de este libro, que es un libro híbrido, que tiene mezcla, y eso también es un riesgo y pone, bueno, ahí en conexión discursos que pueden afectarse unos a otros. Sin embargo, tu escritura, no solo este libro, sino tu escritura, yo la veo muy dentro de lo literario, siempre en la letra, pegado a la tradición literaria. Eso es algo que llama la atención, como lo desenvuelves tú, y que se contrapondría a lo mejor a ideas más trabajadas ahora o más presentes, como son las relativas a la creación, más que a lo literario, a la creación, lo que tiene que ver con lo visual, lo sonoro, la problematización del lenguaje, la tensión experimental. Bueno, eso es algo que a mí me llama la atención, pero aún así, aunque te deje esta observación para que tú me cuentes, quiero dejar sentado que para mí no hay duda de que tú eres un escritor de tu tiempo, que es una pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer todos constantemente. Escritor de mi tiempo, lector de mi tiempo, ¿cómo se es? Realmente, ¿cómo se hace para seguir siendo de tu tiempo? Bueno, yo, tanto por tus resultados en obra como por tu compromiso poético y tu mirada poética, no dudo de que eres un escritor de tu tiempo, ¿no? Pero cuéntame entonces sobre lo demás. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se oye, no? Sí. Bueno, gracias a todos por vuestra presencia aquí. Muchísimas gracias. Estoy un poco, la verdad que estoy muy conmovido, ¿no? Por ver tantos amigos, colegas, gente cercana y afín, y bueno, porque me acompañéis en esta presentación, sobre todo porque yo tenía bastantes dudas en su momento sobre la pertinencia de presentar un libro como este, precisamente por lo que tú decías, ¿no? Que es un libro en el que me expongo bastante, ¿no? Y esa exposición, o sumar a la exposición de la publicación, la exposición de una presentación, me resultaba un poco violento, pero Lola, a la que nunca agradeceré bastante, que me dijera, oye, pero este se presenta, ¿no? Dándolo un poco por hecho, pues dije, bueno, pues ¿por qué no? Y sobre todo os agradezco que hayáis venido en estas circunstancias, ¿no? Estamos aquí todos con las mascarillas, es un momento complicado y yo creo que eso pues pone mucho más en valor, ¿no? vuestra presencia y vuestra compañía. Sí, lo del tiempo. Bueno, yo creo que el tiempo es una cuestión interesante, ¿no? Yo siempre digo, o comentaba a mis alumnos del Kafka, para empezar,
que ser creador te exige una doble relación con el tiempo, ¿no? Yo siempre hablo de dos ejes, ¿no? Está el eje, digamos, sincrónico, es decir, el eje de tu mismo tiempo, es decir, estar atento a las tensiones, tanto intelectuales como sociales, ¿no? Que más o menos te rodean y que te envuelven y que te atraviesan, ¿no? Y que realmente estás atravesado por ellas, pero también, evidentemente, hay un eje diacrónico, es el eje del tiempo, ¿no? El eje de la tradición. Y uno tiene que estar dialogando constantemente en el cruce de esos dos ejes, ¿no? Y bueno, en la medida de lo posible yo lo he intentado, otra cosa es que lo consiga. La segunda cuestión es que yo creo que todo libro, en realidad toda obra artística, crea su propio tiempo, o aspira a crear su propio tiempo, ¿no? Incluso yo creo que aspira en cierta manera a detenerlo, o a crear una especie de burbuja de tiempo dentro de lo que sería, ¿no?, el tiempo lineal, el tiempo del calendario. Es otro tipo, es un tiempo mental que es privativo de esa obra, y en el concreto del libro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí van un poco los tiros. Para mí es muy emocionante que estés aquí, porque cuando yo publiqué Perros en la playa, que efectivamente es un libro que está asociado a este, salieron poquitas reseñas, y una de las reseñas que recuerdo con más cariño y que era más perceptiva y más perspicaz era la tuya, una que publicaste en una revista virtual, 7 de 7, sí, que dirigía en ese momento Marcos Cantelli, que había creado en realidad él, y era una reseña que yo recordaba ahora cuando publiqué, cuando salió el libro en otoño. De repente realmente dije, la que entendió ya un poco la naturaleza del libro, de aquella escritura, fue Pilar en aquella reseña, ¿no? Entonces para mí también es importante poder prolongar ese diálogo, ¿no? Que en realidad iniciaste tú con la reseña hace ya 11 años, un poquito menos. Bueno, lo inicié yo, pero lo iniciaste tú, claro, con el libro. Sí, bueno, este es un libro, claro, en realidad sí, sería la continuación de aquel primero. Este libro iba a ser otra cosa. Hubo un momento cuando entró la pandemia, en marzo de hace 2 años, ¿no?, que empecé a escribir las notas de un diario que yo pensaba que sería como la última parte de este, ¿no? Yo tenía ya más o menos este libro más o menos armado en la cabeza, y de repente aquellas notas de aquel diario pensé, bueno, pues esto sería como una tercera parte, como una parte final, con un estilo ligeramente distinto, ¿no? Luego, pues surgió la llamada de Javier Jiménez, el editor de Fórcola, que por aquí anda, que me invitó a publicar aquí el diario del confinamiento en un volumen aparte, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues que fue un tren que pasó, y yo dije que sí, porque era, en fin, una oferta verdaderamente tentadora, ¿no? Y luego el resultado yo creo que fue muy hermoso. Yo creo que ese libro tiene también algo que ver con estos, ¿no? Es decir, que también hay una mezcla ahí en esos diarios, hay una escritura también bastante, es decir, con muchas facetas, ¿no? Y que tira, digamos, en varias direcciones. Es verdad que en La vida en suspenso, que es ese diario, el tono es un tono más, ¿cómo diría yo?, performático. Es decir, hay una conciencia de que hay un lector, porque esas notas estaba publicándolas casi en tiempo real en la red, y entonces, bueno, pues había la sensación de que se establecía un diálogo más o menos en tiempo real con los lectores. En este libro no. O sea, estas notas pues son notas que uno va acumulando, que va atesorando, y que luego hay una labor de montaje final que es muy importante, ¿no? Que es cuando tienes de repente pues 200, 300 páginas que has ido tecleando, y al final tienes que cribar y asentar un poco todo el material. Y casi en estos libros yo creo que a veces casi tan importante es lo que queda fuera como lo que al final acaba entrando, ¿no? Porque el proceso de cribado, el proceso de selección y de montaje para mí es fundamental. En realidad, hasta que no pasas por ahí no hay libro, ¿no? Y hay un momento también de crisis, es decir, en realidad aquí no hay nada. O sea, porque tú me decías, ¿no? Antes decías, ¿no?, dejabas la lectura y querías volver a ella, ¿no? Y yo recuerdo mi experiencia de, por ejemplo, corrigiendo pruebas el verano pasado, que era todo lo contrario, ¿no? Recibí las pruebas y dije,
no quiero volver a pasar por esto, no quiero volver a leer esto. O sea, ya estaba... y lo iba retrasando, ¿no? Porque en realidad no tenía ganas de volver a aquello. A mí en este libro la verdad me parece que hay más, incluso muchos más hilos de donde tirar que Perros en la playa. O por lo menos yo lo recuerdo así. Y he revisado algunas cosas de Perros en la playa y este libro aún me parece más inabarcable, con más... Sí, bueno, es que no das, como se suele decir, este refrán, no das puntadas sin hilo, ¿no? Está como todo, cada palabra, cada coma está cargada de algo, ¿no? Que si te entretienes un rato en ello es que no terminas nunca de leer el libro. Es muy... Y sin embargo, lo que es sorprendente, que es de alguna forma lo que también vengo diciendo, es que hay una voz. Quiero decir que ahí no a pesar de la cantidad de cosas que se pueden desarrollar y abrir a partir de él y la cantidad de discursos y formas y tal, hay algo que has conseguido que suene igual. Sí. Sí, hace un par de meses en un periódico de mi tierra, en Gijón, me entrevistó Pablo Antón Marín Estrada, que es un poeta doblado en periodista cultural, porque de algo hay que vivir. Y entonces le comentaba un poco que para mí la escritura es como una esfera, es la esfera terrestre, ¿no? Y digamos que la poesía ocuparía un poco el núcleo un poco magnético, magmático, ¿no? El centro de la Tierra, de esa esfera, estaría la poesía, ¿no? Y a medida que vas acercándote a la superficie terrestre, ¿no? Pues el material se va enfriando, si quieres, ¿no? Entonces, pues como diría, la poesía estaría en el centro, sería como el material más caliente y a lo mejor en el exterior estarían pues las reseñas, estarían los textos quizás más fríamente ensayísticos, ¿no? Y este libro pues estaría un poco en un lugar intermedio, ¿no? Estaría ahí como en una capa intermedia de ese globo, ¿no? Y yo creo que es una buena imagen para entender un poco que todo forma parte de un continuo, todo forma parte de una misma materia, pero con diferentes grados de incandescencia verbal, si quieres, ¿no? Entonces, un poco viniendo a lo que comentabas tú, lo que creo que en fin, tenéis que entender es que a mí me cuesta horrores escribir un párrafo que yo considere medianamente, quiero decir, más allá de hacer una reseña, de hacer así como escritura más o menos, pero este tipo de escritura, romper, digamos, la inercia negativa, es decir, romper la inmovilidad, romper el silencio, me supone mucho esfuerzo. Entonces, ya cuando uno empieza a escribir, ya hay un trabajo previo de vencer esa resistencia, ¿no? Entonces ya entras con una cierta convicción, porque solamente escribes aquello que ya no te queda más remedio que escribir, o sea, aquello que tironea de ti, ¿no? Que ya dices, bueno, pues ponte Jordi, porque es que ya... ¿no? Pero vamos, yo haría cualquier otra cosa, es decir, estoy ahí, digo, me haría un té, miro, de repente... El espectáculo del patio interior de mi casa me parece infinitamente fascinante, ¿no? O sea, cualquier cosa me parece preferible a... Luego ya una vez que te entras, de repente ya te entretienes, ¿no? Y bueno, pues ese trabajo un poco de ir tejiendo el texto, pues es muy entretenido, pero hasta llegar ahí realmente... O sea, hay gente que no. O sea, hay gente, yo tengo amigos que se ponen a escribir todos los días, vamos, o sea, ¿no? O sea, tapizarían el mundo con sus palabras, ¿no? Saldrías a la calle y te encontrarías la calle tirada de frases de ellos, ¿no? A mí eso no me pasa. Yo tengo que vencer realmente una resistencia previa, lo cual me ha hecho siempre dudar de si yo soy escritor, ¿no? O sea, la sensación que tengo es eso, ¿no? Que uno escribe un poco a pesar de uno mismo, ¿no? Y eso al final es un poco también lo que, bueno, pues me hace pensar que eso tenga una cierta validez. Aún así, como te digo, pues habrá 100 páginas de Word ahora mismo durmiendo el sueño de los justos, ¿no? En el ordenador, y ahí se quedarán un ratito, ¿no? Ya veremos. De momento en este libro no ha aparecido porque no me parecía que aquello... Yo pensé, digo, no, pues eso, la labor de montaje es importante, ¿no? Ver qué es lo que queda dentro, lo que queda fuera. Sí, o sea que tienes que estar acorralado, ¿no? Para escribir. Un poquito, si no ¿no? Consigues Un poquito. Es una cosa muy salida, extraña, ¿no? porque en el fondo tú eres el que te acorralas a ti mismo. O sea, yo creo que hay un cierto desdoblamiento, ¿no? Entonces hay
hay el ángel bueno y el ángel malo, ¿no? Ese de los cómics. Bueno, pues hay como el... Pues estás ahí un poco como acorralándote de ti mismo hasta que dices, bueno, ya no queda más remedio, venga, ponte ya, ¿no? Adelante. Fíjate, pues ahora que decías el lugar en que tú sitúas la poesía, como lo ves ahí en ese magma, recuerdo en este libro tuyo, hay varios momentos, bastantes, creo, que pones, tratas, enfocas el asunto de tu relación con la poesía. Y hay dos momentos que se me han quedado particularmente, ¿no? Uno que es casi el fundacional, que es el de esos viajes que hacías entre Gijón y Barcelona en coche, bueno, imagino que serían horas, pesadísimo, y que tú te entretenías con los juegos de las matrículas de los coches con los que os cruzabais, haciendo relaciones y en solitario, ¿no? Sin hacerlo con nadie, ¿no? Pero establecías relaciones con ellos para quizás dar una interpretación a ese mundo, ¿no? Es mi momento Sheldon, sí. Sí, exactamente, ahí. Sí. Ahí, efectivamente, no estaba la poesía, pero estaba ya la poesía, es ese momento. Sí. Y luego había otro momento que recuerdo, que es también cuando te empiezas a considerar poeta, ¿no? El uno sería cuando te empiezas a encontrar con la poesía, y te empiezas a encontrar con la poesía a través de los números. Los números te acercan a la poesía, los números de las matrículas, y el otro es cuando te empiezas a considerar poeta, y es cuando empiezas a huir de tu personalidad más que a buscarla. A construir un otro. Tú recuerdo que dices en el libro, después de traducir a autores de verdad, uno no le queda más remedio, si quiere ser poeta, que hacerse otro. Tienes que inventar, ¿no? Un poco al escritor que hay en ti, sí. Eso es un... hay que entrar... O sea, no haberlo. No haberlo escrito, ¿verdad? Bueno, yo creo que hay un momento en el libro, efectivamente. Por eso digo que el libro a veces me resultaba un poco violento, porque hay a veces una exposición no de intimidades personales, sino a veces de momentos del aprendizaje que te desnudan a veces más que la mera exposición confesional, que no me interesa nada, por otra parte, ¿no? O no me ha interesado nunca nada en particular. Pero es verdad que tuve mi momento Sheldon con eso de las matrículas, ¿no? Pero efectivamente yo creo que el germen de la creatividad, en mi caso, estaba en esos momentos de infinito aburrimiento, ¿no? Yo creo que el aburrimiento es maravilloso, y yo creo que todos los que estamos aquí, que tenemos esa pulsión creativa, porque reconozco a muchos enfermos igual que yo, aquejados del mismo mal, pues en realidad debemos eso al aburrimiento, ¿no? Y ese aburrimiento es lo que nos permite, de nuevo, crear un tiempo dentro del tiempo en el cual de repente las cosas cobran otro sentido, ¿no? Se van imbricando y relacionando y alumbrando un sentido que no era aparente, ¿no? Pero bueno, en realidad yo creo que al menos en mi caso, no sé en otros casos, también de nuevo yo conozco gente que está tan, en fin, muy segura de su propia vocación y que se entrega a ella sin mayor cuestionamiento. Por suerte o por desgracia yo soy distinto, y en realidad para poder empezar a escribir tuve que inventar un poco dentro de mí al escritor que yo pensé que podía ser. No sé si se está entendiendo muy bien. Para mí la poesía era lo que hacían los demás, no era lo que hacía yo. Lo que hacía yo, digo, bueno, pues, en fin, pues sí, pero en realidad era lo que hacían los demás, ¿no? Porque lo que hacían los demás me parecía que estaba dotado de un aura y de una, en fin, de una luminosidad y de una capacidad de seducción que en realidad lo que yo hacía no... Tenía que esperar en todo caso que fueran los demás los que pudieran validar eso, ¿no? Entonces, efectivamente, uno... creo que en el ejercicio de la escritura hay un desdoblamiento. Uno genera un yo, una voz, que evidentemente no es la del sujeto civil con carne de identidad y que va por el mundo haciendo sus gestiones y sus vidas, sino que es otro personaje, ¿no? Y la relación entre el yo de la escritura, el yo que asoma en el libro, y el yo civil, pues es una relación siempre... O sea, hay una evidente afinidad, y hay una evidente, pero también es una relación que está llena de
bueno, pues de solapamientos y también de discordancias, ¿no? Y hay cosas que no surgen en mi vida cotidiana, que surgen en la escritura, y hay cosas que no surgen en la escritura, pero que están en mí. Por ejemplo, me considero una persona con una cierta capacidad de sentido del humor, espero. Pero desde luego mi escritura en general no tiene mucho de eso, ¿no? Y me lo lamento. Me gustaría que estuviera más presente, pero lamentablemente soy un escritor más serio de lo que creo, ¿eh? De lo que quizás podría ser o me gustaría ser, no lo sé. Sí, a mí me parece un escritor serio, sí. Sí, es verdad. Sí. Pero, definitivamente. Pero ahora que lo dices, este título tiene algo de irónico, ¿no? Tiene ahí un guiño, ¿no? Bueno, sí. El origen del título es un tanto, no sé si lo quiero contar porque bueno. no, es un poco, no, es un poco ingrato, ¿no? Pero sí que el título me venía muy bien porque en realidad tiene que ver con asumir de manera plena pues la vocación de uno, ¿no? Todo esto será tuyo, esto es esto, ¿no? O sea, es esto, no hay más, ¿no? Es esto, es la escritura, es el libro, todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver un poco con eso, pero tiene también que ver, es decir, tampoco sin entrar en más detalle, tiene que ver con que yo vengo de un medio familiar donde el que yo me dedicara a la escritura y no a la ingeniería, pongamos por caso, pues no fue muy bien visto, ¿no? Entonces tuve siempre que luchar un poco contra ese recelo, esa desconfianza, y el título tiene un poco que ver con eso, ¿no? Es decir, que yo iba a ser otro tipo de heredero, ¿no? Y no fui el heredero que tenía que haber sido. Entonces, bueno, pues la frase "todo esto será tuyo" tiene que ver con eso. Entonces es una pequeña pullita, ¿no? Ya. No hay más. Está bien, sí. Antes, cuando estabas comentando lo de la construcción del otro, sí, es verdad que tienes razón. Lo que pasa que en la poesía es un caso particular, pero es cierto que cuando uno habla de uno mismo, siempre es más fácil, debe de ser más fácil poner una tercera persona por medio. Es que recordaba cuando haces tu currículum o cuando haces tu biografía, nunca dices yo nací en tal, no. Nació como si lo escribiera otro, lo estás escribiendo tú. Sí. Entonces sí, se ve que hay una necesidad de distanciarse para decir quién es uno y qué es. Sí, de todos modos, aquí, tanto en Perros en la playa como en este libro, en La vida en suspenso ya no, porque La vida en suspenso, evidentemente, al ser un diario del confinamiento, era claro que yo estaba hablando desde mi casa y desde la experiencia del confinamiento. Pero en estos dos libros hay un juego constante con los sujetos, o sea, con los pronombres. Es decir, que hay notas que están escritas en tercera persona, que en realidad remiten a una primera persona, y hay notas en primera persona que en realidad podrían estar escritas originalmente en tercera. Hay un baile constante. Y me ha interesado ese baile, porque me interesa, dependiendo de la entrada o dependiendo de la reflexión, me interesa marcar una mayor o menor distancia con respecto al yo, ¿no? Entonces, bueno, hay un baile. También me gusta jugar un poco al despiste, ¿no? Y bueno, y me interesa también que el lector se quede con la reflexión, que no tenga que remitirla específicamente al yo del autor, ¿no? Sino que, no sé, alejarla un poco de mí precisamente para que el lector no haga, o la lectora no cree una correspondencia excesiva o se deja arrastrar por esa correspondencia, ¿no? Sí. Bueno. Otra de las cosas que me ha interesado muchísimo, que también tratas en este libro y que aparece en ti, en tu creación, en distintos momentos, es la relación con otras artes. Eso hablas de ello. Bueno, y recientemente has sacado unos trabajos maravillosos, el del lotófago, sí. Bueno, el del grabado, en fin, que está claro que es también tu experiencia en la música, tu relación con la música. Está clara tu relación con las artes, y para mí también está claro que esa relación, al igual que también decía en la primera pregunta o observación que te he hecho, entiendo que esa relación que tienes con las artes es clásica. Es decir, que esa vecindad
que puedes mantener con ellas, en ningún momento parece que vayas a permitir que altere lo que es literatura, lo que es una creación literaria. No sé si me excedo o... No, has dejado claro que te parezco un clásico y bueno, tengo que arrostrarlo y aceptarlo como buenamente pueda. No, la que tiene una relación con la música eres tú, por ejemplo. Tú sí que estás dialogando con la creación musical y de manera además muy, muy intensa y muy potente, ¿no? Yo soy un simple aficionado, ¿no? Pero es verdad que hay dos artes para mí, aparte de la literatura, de la escritura, que es tanto la música como la pintura, ¿no? Específicamente la pintura, en realidad, porque es verdad que también disfruto de la escultura, o puedo disfrutar del arte conceptual, pero en realidad yo soy muy en fin, el lienzo, ¿no? La cuestión un poco matérica. Me interesa mucho el trabajo con la materia. Entonces, claro, todo lo conceptual me interesa a priori, pero lo que siempre me ha pasado un poco es que, sí, está muy bien, ¿no? Tú planteas una idea, un concepto, pero en el momento en que te pones a trabajarlo, la materia opone una resistencia. Y en la chispa que se crea en esa resistencia es ahí donde para mí es lo divertido, ¿no? Es donde está la gracia. Entonces, y esa resistencia es la que además modifica la obra, ¿no? Entonces, sí, tú puedes partir con este concepto, con esta idea, pero siempre me ha interesado el proceso. Yo creo que además el libro hay varias entradas donde realmente eso está patente, ¿no? Es decir, que me interesa el proceso. Y no, a veces no tanto el resultado, sino que el proceso es el que va modificando y el que nos va arrojando aquí o allá, ¿no? Y eso es lo que me ha interesado, ¿no? Y constantemente estoy buscando analogías para el proceso creativo en diferentes artes, ¿no? Sobre todo en la pintura o en la música, ¿no? Y de eso también hay algún ejemplo en el libro. Sí. Sí, no, recordaba también haber visto en este libro, cuando hablas de la materialidad, de la materia, ¿no? Bueno, tú mismo acabas de decir, ¿no?, que es algo que te interesa. Y, está muy bien, es un momento muy, muy bonito del libro cuando hablas de la pintura, ese cajón desastre, ver el taller de un pintor. Es que es maravilloso, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Todo talleres, revuelto, todo desordenado, claro. Todo lleno Además, el taller de un pintor es maravilloso porque es un espacio que justifica una vida. Es decir, un escritor pues tiene un bolígrafo y un lápiz, que es maravilloso, un lápiz, un bolígrafo, y una hoja de papel, y es maravilloso porque es portátil, ¿no? Puedes escribir en cualquier parte. Y eso es lo bonito de la escritura, sí, que la puedes hacer en cualquier... Pero al mismo tiempo también echo de menos decir, voy a entrar en mi estudio. Y tengo aquí unos caballetes, unos lienzos y pinturas, ¿no? Y me voy a poner el mono de trabajo y entro como en una oficina creativa, ¿no? Donde, ¿no? Eso no lo puedes hacer, bueno, lo puedes hacer, pero a costa de convertirte un poco en un teatrero, ¿no? Y como yo soy clásico, pues estoy condenado Le ha dolido. A ser muy... No, me ha parecido... Pero claro, eso es lo que me gusta. ¿Perdón? Luego te dicen que no tiene sentido. y entonces, bueno, pues eso está, o sea, que sí, claro que echo de menos, o sea, envidia, ¿no? Del envidia sana. ¿Existe la envidia sana? Yo creo que no. Pues eso, el taller del pintor me parece maravilloso, ¿no? Y ir a una tienda de pintura, ¿no? Ver los tubos y los frascos y el olor a trementina y todo eso, o sea, me parece ya... La palabra trementina ya es que me parece... ya está, ya. Con la palabra trementina ya estoy contento. Sí. Mira, hablando de analogías musicales, otro día estaba viendo, porque, pillé el COVID, suave, pero me obligó a estar una semana metido en mi cuarto. Dije, qué mejor momento para verme las 8 horas del documental de los Beatles, ¿no? 8 horas, y además como Marta odia a los Beatles, pues digo, bueno, pues como tengo que estar ahí metido en la habitación, pues mira, pues voy a ver el documental. Y entonces, claro, yo pensaba, digo, mira, se podría hacer una analogía, porque, claro, yo veía, el amigo Paul McCartney es un crack, ¿no? Entonces es, con diferencia, el que tiene más talento de todos, ¿no? Y además es el ejemplo, digamos, del creador puro
que con 4 acordes sencillísimos, o sea, con sol, la, do, re, en fin, a él le da igual, te hace unas melodías memorables, ¿no? Es decir, es un tipo que con una paleta a veces cromática y de acordes y tal, muy simple, es capaz de hacer infinitas, ¿no? Y digo, bueno, realmente aquí hay un tipo con un talento fuera de serie, ¿no? Y como yo soy un poco así aficionado a tocar la guitarra, aunque la toco fatal, pero sí me dedico a buscar los acordes de las canciones, entonces digo, bueno, voy a ver los acordes de las canciones de George Harrison, ¿no? Que dice, no, es un gran... Bueno, claro, George Harrison, el pobre, para hacer una canción, tiene que ir a los acordes más raros del mundo. Acordes de jazz, acordes de blues, séptimas aumentadas, novenas disminuidas, no sé, para poder hacer algo que tenga... Porque claro, Paul McCartney ya le ha cogido todo el territorio, ha dicho, no, con sol, la, tal, o sea, con los acordes clásicos te hace... No. Y el otro, claro, tiene que irse a los rinconcitos, a las grietas, y hacer canciones con acordes rarísimos de jazz, de blues, ¿no? Acordes que luego con los dedos tienes que hacer ahí, a ver cómo narices pongo yo aquí los dedos, ¿no? Porque es la única forma que tiene. Entonces digo, yo soy George Harrison, o sea, yo para poder escribir me tengo que hacer cosas rarísimas. Entonces, yo creo que gran parte de este libro está escrito con séptimas aumentadas, con novenas disminuidas y con sus 2 o sus 4, no sé, unos acordes rarísimos, ¿no? Pues es un poco así. O sea, un novelista clásico es el tipo que es Paul McCartney. Paul McCartney es el novelista, ¿no? 200 páginas, te cuenta una historia, tal. Yo soy un tipo que está ahí en las grietas y que se va moviendo por eso, con los acordes raros, ¿no? Mira, hay una analogía. Pero esto surgió otro día, viendo lo del Get Back, que me hizo, bueno, me resultó gracioso, ¿no? Y bueno, pues por ahí van los tiros. No sé si es lo que he dicho, pero bueno. No sé si he respondido a tu pregunta o me he ido a otro lado. Afortunadamente no te había hecho ninguna pregunta. Yo qué sé. Pero fíjate, hablábamos antes de la materialidad y me ha venido a la cabeza que una de las superaciones de la falta de materia, de olor, de textura, de tal, que tiene la escritura, que es algo limpio, ordenado. Bueno, sus utensilios son los de la papelería, como tú dices, ¿no? Todo limpito, todo ordenado y tal. Pero eso superas con la poesía, ¿no? Ahí hablas de la poesía como la transustanciación, como la relación. ¿Pones cara de no acordarte? Transustanciación, yo creo que esa palabra no la he utilizado en mi vida. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que está en el libro. Vamos. Desde luego yo no te lo hubiera dicho. Bueno, ahí queda la apuesta. Bueno, tengo esos momentos a lo mejor ya de locura transitoria. Relación, a ver... sí, pero sigue. Era esto, ¿no? La relación carnal, digamos, con... está en la poesía. Bueno, esa parte la recuerdas. Sí. Vale, bueno, vale. eso es lo de Valente, ¿no? Además es la relación, el tener una relación carnal con las palabras. No, lo que hay en el libro hay, por ejemplo, y eso tiene que ver, y ya con esto yo creo que podemos a lo mejor ir cerrando, yo creo que estamos ya, son, ¿no? Y cuarto, creo, Sí. y a lo mejor estaría bien que leyera a lo mejor un texto o dos sí, sin duda. del libro para... Hay una cosa que comento en el libro y es que, aunque yo he traducido a poetas experimentales o vanguardistas, o poetas que trabajan en un territorio de fragmentación y de atomización del lenguaje, ¿no? En realidad, cuando yo luego me he puesto a escribir, pues nunca he tenido necesidad de moverme en esa dirección, ¿no? Es decir, efectivamente, quiero pensar que soy moderno, pero desde luego no experimental en esa... Y me interesa mucho como lector, pero como creador no he sentido la necesidad de adentrarme en ese lugar, ¿no? Y entonces lo que comento en el libro es que en los últimos tiempos el tipo de poesía que me ha interesado escribir es una poesía en donde los personajes de los poemas son más bien personajes espectrales, un poco fantasmales, ¿no? Que no saben muy bien de dónde vienen, que no saben muy bien a dónde van, y que efectivamente el mundo que se retrata en los poemas es un mundo que está un poco fragmentado, que está un poco desvencijado, desportillado. Pero no me interesa que la poesía lo refleje tal cual, con esa fragmentación, sino que me interesa crear una especie como de escritura más narrativa, si quieres, o más discursiva, que recoja esas ruinas, esos pedazos, y
y haga algo con ellos, ¿no? Los ponga a bailar, si tú quieres. Pero es un baile un poco espectral, efectivamente es un baile un poco fantasmal, porque en realidad, como digo, en los poemas muchas veces no sabes, los personajes no saben muy bien, yo me doy cuenta, ¿no? No saben ni por qué están, ni qué hacen, ni a dónde van, ¿no? Es un poco, hay algo un poco beckettiano, ¿no? Entonces me ha interesado más esa parte, es decir, más que la pura fragmentación lingüística o la experimentación lingüística, ¿no? Que por otra parte creo que sinceramente en gran medida ya ha cumplido un poco su objetivo, ¿no? Tampoco sé hasta qué punto ahora mismo si se puede ir mucho más allá en esa dirección, ¿no? Pero bueno, cualquiera me puede desmentir. Muy bien, bueno, sí, si quieres... Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o quizás alguna pregunta después. Leo un par de fragmentitos y luego... Bueno, yo he elegido varias cosas, pero visto un poco de lo que hemos hablado, pues voy a ver. Ya. Bueno, un poco, voy a leer dos notitas nada más. Una, en realidad son dos historias en las que... También esta es buena, ¿no? Bueno. Esto son dos notas, y como hay que leerlas en público, yo creo que es mejor dos notas que sean de tipo un poco más sencillas, ¿no? Y que se puedan más o menos seguir en lo que es la lectura en voz alta. Y esta es una anécdota real. O sea, esto es cuando publiqué mi primer libro en el año 94, que había ganado un premio, de aquellos premios, bueno, siguen existiendo, ¿no? De ayuntamientos y de, ¿no? Que te daban mucho dinero, pero luego pasaban estas cosas. Era mi primer libro, una fea edición institucional debida al premio que había obtenido un año antes, sin más destino que el de languidecer en alguna bodega del ayuntamiento. Cuando me dieron mis ejemplares, observé que la tinta seguía fresca. Cada vez que el pulgar se posaba sobre la cubierta, dejaba una huella que borraba la ilustración y desleía el título. Cuando quise darme cuenta, la cubierta estaba empapada en las curvas de nivel de mis dedos. Esa tarde, durante la ceremonia de entrega del premio, una comida absurda que no se acababa nunca, fui testigo de cómo todos los ejemplares de los invitados se iban degradando, manchándose con su propia tinta mezclada con el sudor de los dedos y los cercos de comida en el mantel. Los organizadores habían dejado 2 o 3 cajas con ejemplares del libro en mi habitación de hotel. No me atreví a abrirlas. Pero esa noche soñé que la tinta del interior se iba desvaneciendo hasta esfumarse y que los libros quedaban en blanco. Aún me daba tiempo a ver los últimos momentos del proceso. Abría una caja, tomaba un ejemplar y veía cómo el poema desaparecía ante mis ojos. Ocurría una y otra vez. Era como si la tinta se disolviera en contacto con el aire. Desperté con alivio. Seguía sin atreverme a abrir las cajas de libros, pero la inquietud creada por el sueño pudo más que cualquier precaución. La tinta ya estaba más seca, pero me limité a tomar un ejemplar por los bordes, como quien saca una fuente del horno, y a hojearlo tímidamente. Así que esto es publicar, me dije. Me sentía ridículo. Cuando me pareció que hasta el agua de la ducha venía manchada de tinta, supe que iba a ser un día muy extraño. Bueno, y este es el segundo, que es una de las primeras, bueno, las entradas primeras. Los veo desde hace días en distintos puntos de la ciudad. Son 2, también distintos cada vez. Instalan una mesa desplegable junto a una tapa de alcantarilla y se sientan en mitad de la calle o en un cruce ante una masa confusa de cables del subsuelo a los que auscultan con un pequeño aparato con aspecto de consola de juegos o de mesa de mezclas. Por la tranquilidad con que trabajan, enfundados en sus monos, indiferentes a los peatones o los coches que pasan a medio metro de sus rodillas, se diría que están jugando al dominó. No sé bien si son cables de telefonía o del tendido eléctrico, pero los escrutan y desovillan como si fueran serpientes dormidas, un nido de reptiles que ha sido exhumado para estudiar sus costumbres.
Dan ganas de frenar el paso y quedarse mirando desde la barrera. Pocas veces el trabajo manual y más al aire libre tiene un aire tan sofisticado. El tablero es como una pizarra donde espera una ocasión y los dos operarios, que no dejan de hablar en voz baja mientras arriman los ojos al instrumental, parecen matemáticos embebidos en un debate sutil que solo ellos comprenden. Y mucho de eso hay, sin duda. De hecho, a nadie se le ocurre detenerse o comentar la jugada con su vecino, que es lo habitual cuando se trata de una zanja o de un solar en obras. El dominio de la electricidad supuso en teoría el fin de muchas supersticiones, pero ella misma se convirtió en un saber supersticioso, mirada con respeto por los profanos, que cruzado cierto umbral somos casi todos. Yo desde luego paso de largo con el pasmo intrigado de quien no entiende nada, pero contento de tropezarme con esta imagen insospechada de la civilidad. Una mesa en mitad de la calle, dos hombres haciendo su trabajo sin alardes. La sensación de que una tarea importante y quizá molesta se resuelve como una partida de naipes entre parroquianos. Liviandad y destreza. Bueno, lo dejamos aquí, ¿no? Gracias. Agradecer a Pilar Martín Gila y a Jordi Doce esta tarde. Me alegro muchísimo, Jordi, que me hicieras caso, de que quisieras venir al Alberti a presentar este libro tan hermoso. Y desde luego esta conversación se ha grabado, hay muchos amigos que la están oyendo desde sitios muy alejados de aquí de la librería Alberti, pero que sin embargo están muy próximos, ¿no? Leer a Jordi Doce, hablar con Jordi Doce, estar cerca de Jordi Doce es una gran suerte y yo pues te agradezco muchísimo tu cordialidad, tu mirada sobre las cosas, sobre la vida, sobre la literatura, porque siempre es esa delicadeza y esa cosa certera, ¿no? Que tú tienes, esa mirada tan certera. Así que muchísimas gracias. Y gracias a todos. Vamos a poner una mesita un poco más cerca de la puerta por el tema del virus, para que Jordi pueda firmar algún ejemplar si queréis. Es el momento. Así que gracias a todos. Gracias.